En realidad hay tres tricomonas que afectan al hombre. Tricomona tenax se encuentra en la encía de las personas y puede causar lesiones en la pulpa, no en la pulpa, en la encía. Puede producir lesiones en la encía, pero generalmente es asintomático. O sea que uno raspa el sarro que hay entre el diente y la encía y ahí encuentra tricomona tenax. Es una tricomona bastante pequeñita. Entonces algunos la consideran comensal, otros dicen que se asocia a bacterias y ya puede producir una piorrea, que se llama esto. También hay tricomona, ¿se acuerdan? Les dije, en el intestino, como comensal, se llama tricomona ombris. Pero la que vamos a estudiar es la tricomona vaginalis, que sí causa daño, ¿no? Entonces, la tricomoniasis es infección del aparato urogenital, causada por tricomona vaginalis. Con frecuencia se observa inflamación vulvovaginal, leucorrea en la mujer y uretritis en el hombre. Entonces, esta es una de las enfermedades que se conoce como ETS, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual. ¿Y cómo es esta tricomona? Miren. Es en forma de pera, algo parecido a yardia, ¿no? Miren, tiene un núcleo, un cinetoplasma y tiene 5 flagelos, ¿no? Todos que salen de acá. Entonces, esto es el trofozoito. No existe quistes de este protozoo, solo tiene forma de trofozoito. Aquí también ven la tricomona. Este es un exudado genital y podemos ver las tricomonas por aquí, ¿no? Aquí hay una, aquí hay otra. Estas son células epiteliales. Entonces, acá hay otra tricomona, acá hay otra. Entonces, aparece con una serie de estructuras que hay que tener experiencia para reconocer. ¿Puedes leer? Mujer de 33 años inició su enfermedad con leucorrea, color amarillento y olor fuerte, acompañada de prurito vulvar, ardor al orinar, irritación y enrojecimiento genital y dispareunia interna. Los síntomas se exacerban después de la menstruación. Recuerda haber tenido 5 parejas sexuales nuevas y diferentes en los últimos meses. Muy bien. ¿Qué es dispareunia? Dolor en las relaciones sexuales. Muy bien. Dolor, ¿no? En todo el aparato genital. Bien, entonces, esta es la típica historia de las mujeres que consultan por tricomoniasis. Pero en realidad no solamente es el tricomoniasis, esto se llama vaginosis y la causan muchos agentes. Uno de ellos es el tricomona. Entonces estamos en la obligación de hacer el diagnóstico diferencial. ¿Puedes seguir? A la especuloscopía se observó eritema vulvovaginal empedrado y el exocervix con hemorragias subepiteliales puntiformes, dando un aspecto de fresa. La secreción vaginal era líquida, espumosa, color verde amarillenta, muy abundante, principalmente en el fondo del saco de vaginal posterior. Las laminillas teñidas con el método de Gram fueron informadas de no haber encontrado células guías ni diplococos intracelulares Gram negativos. La IFD para clamidia trichomatis fue negativa. Las laminillas teñidas con Papa Nicolau indicaron un exudado purulento con más de 20 polimorfos nucleares por campo, con objetivo de inmersión y abundantes trofozoitos piriformes de Tricomona vaginalis. Los parásitos se tiñeron con color azul cielo. De las 5 parejas sexuales relatadas, solo fue posible localizar a 3. Uno de ellos tenía uretritis no gonocócica y otros 2 Tricomona vaginalis y clamidia asociadas. Muy bien. Hay varias cosas que hay que aclarar, ¿no es cierto?
Por ejemplo, ¿qué es el método de Gram? Extinción. Es una tinción que te pone gran negativos y gran positivos. ¿no? Rojos los gran Negativos. negativos y azul los gran positivos. Positivos. Muy bien. Dice que fueron informadas de no haber encontrado células guía. ¿Qué son las células guía? Eso ya han estudiado, por eso les pregunto. Han hecho microbiología, ¿no es cierto? ¿Qué son las células guía? Se me ha olvidado. Son células epiteliales llenas de bacterias. ¿Ya? Por eso les dicen células guía. ¿Y qué bacterias están ahí? ¿Quién sabe? Gardnerella vaginalis. ¿Han estudiado Gardnerella vaginalis? Esas son las células. Ni tampoco han encontrado diplococos intracelulares gram negativos. ¿Cómo se llaman estos? Diplococos intracelulares gram negativos. ¿Qué nombre tiene? Su nombre científico. No han hecho micro, creo que se han olvidado todo. El que no sabe eso ya no sabe nada, es como que no sabe qué es el becado. ¿Qué es un diplococo intracelular gram negativo? Lo vamos a dejar para que vayan pensando, porque les voy a enseñar una lámina. ¿Qué es IgDA? Inmunofluorescencia directa para clamidia trachomatis. Fue negativa. ¿Qué enfermedad produce la clamidia trachomatis? Candidias. ¿Qué? Clamidia. No. Clamidia. Clamidia. ¿Qué produce? ¿Qué enfermedad? ¿No? Bueno, también puede producir bacterias, pero principalmente linfogranuloma, pero también puede producir mastitis, uretritis y inflamación del cuerpo, porque también entra al diagnóstico diferencial. Las laminillas tenidas con Papa Nicolau. ¿Qué cosa es Papa Nicolau? Es una tinción también. ¿Ah? Sí, Papa Nicolau. ¿Una función? ¿Qué es? Método de raspado de coloración para ver. Un método de raspado. Hasta los ginecólogos ya se han acostumbrado a decir la citología explorativa Papa Nicolau. Pero el Papa Nicolau simplemente es una coloración. Se puede hacer Papa Nicolau en contenido gástrico. Se puede hacer Papa Nicolau en esputo. ¿Y para qué sirve el Papa Nicolau? La coloración de Papa Nicolau. Porque lo otro es la citología explorativa de cuello uterino. Y eso se puede colorear con otras coloraciones, no necesariamente con Papa Nicolau. La técnica, digamos, desde el punto de vista de medicina social, atención primaria, es el Papa Nicolau, pero se puede hacer otras coloraciones. ¿Y para qué sirve el Papa Nicolau? Para detectar células cancerígenas o alteración de las células. Detecta la alteración nuclear de las células. Entonces uno dice, esto es una metaplasia, ¿no? Ya está alterada la célula. Y para eso se usa el Papa Nicolau. Pero el Papa Nicolau también sirve para colorear también las tricomonas, ¿no? No es un colorante adecuado, pero sirve también, como se puede encontrar coloreadas allí. Porque si yo le pido citología exfoliativa a una persona, a una mujer, y viene y yo estoy viendo la lámina, veo tricomonas, tengo que informar tricomonas, ¿no es cierto? Dice, las laminillas tenidas por Papa Nicolau indicaban un exudado purulento con más de 20 polimorfos nucleares. Esto es propio de las vaginosis, ¿no? Hay producción de muchos leucocitos y que en abundancia, que se conoce cuando sale gran cantidad de leucocitos, se llama leucopenia o flujo genital. Bien. Los parásitos se teñieron de azul circular. De las 5 parejas sexuales relatadas,
fue posible encontrar a 3. Uno de ellos tenía uretritis no gonocócica, o sea, en forma general. O sea, no tenía, ¿qué cosa? Gonorrea. Esto es bueno, ya de una vez. Los diplococos intracelulares se conocen como Neisseria gonorrhoeae. O sea, son pues los gonococos, antiguamente se llamaban. Y los otros dos tenían tricomonas vaginales y clamidia. Es decir, estas son enfermedades de transmisión sexual y pueden coexistir unas con otras. Y entonces acá tenemos el trofozoito de tricomona vaginal. Acá tenemos un trofozoito muy bien, el núcleo bastante grande, el exhaustivo, puede tener una membrana ondulante, que lo vamos a ver. Hay otras, ¿lo ven? Y lo demás son linfocitos y otras cosas. Esta es la tricomona. Entonces, ¿qué tenemos? En primer lugar, el núcleo. Esta tricomona mide pues alrededor de 20 micras más o menos. Pero el núcleo es grande. Luego tenemos acá esto, que es el exhaustivo, un eje. Después tenemos una membrana ondulante, que es esta que está rayada, es la membrana ondulante, y por encima de la membrana ondulante va un flagelo. O sea que ya tenemos ahí un flagelo, que está por encima de la membrana ondulante. Y además 4 flagelos libres. En total 5 flagelos. Después hay una serie de otras sustancias, gránulos de proteína, etcétera, que no son tan de 15 a 18 micras. Es el tamaño. Puede llegar a 20 o a veces un poco más. Acá vean, estas son células epiteliales, acá se puede ver tricomonas, etc. No es tan fácil. Y esta es una microscopía de barrido, ¿se acuerdan? Para ver cómo es la tricomona, tiene sus flagelos. Y lo interesante es que cuando está en la mucosa o en el epitelio vaginal, se comporta en una forma ameboidea, se transforma en una forma ameboidea y se adhiere fuertemente, así como esto, se adhiere fuertemente al epitelio vaginal. Eso es entonces lo que hemos visto del parásito. Veamos el ciclo. El ciclo de vida es muy sencillo y es de transmisión sexual, de persona a persona. Quiere decir que los trofozoitos están en el cuello uterino, en todo el aparato urogenital. O sea que nosotros podemos encontrar tricomonas en la vagina, en el fondo del saco de la vagina, en el cuello uterino. Podemos encontrar en la uretra, en la vejiga, incluso se puede encontrar la tricomona. Y en el hombre se puede encontrar en la uretra o a veces en la próstata. El hombre generalmente no hace infecciones muy, digamos, sintomáticas y la mujer sí. Entonces, lo que hace es que se transmite el trofozoito y este trofozoito empieza su división por fisión binaria longitudinal, se parte en dos. Y así podemos encontrar miles, millones de trofozoitos en la vagina o en la uretra. Entonces, el ciclo de vida, ¿cuál es? La localización, aparato urogenital, estadio de salida, ¿cuál es? Trofozoito, no hay otro. Mecanismo de transmisión sexual, mecanismo de infección también sexual y estadio de infección del trofozoito. O sea, todo se resume en transmisión sexual y el trofozoito. Entonces, ¿qué es lo que va a producir estas son células, tricomonas, que van a producir, se adhieren fuertemente a la mucosa intestinal,
al epitelio vaginal y que van a producir inflamación. ¿No es cierto? Esta inflamación se debe a proteínas de adherencia que tiene la tricomona que se unen a la alanina. Hay lisis de eritrocitos. ¿Por qué hay lisis de eritrocitos? Porque la tricomona necesita fierro para que pueda ser patógeno. Necesita fierro, ácidos grasos y proteínas. Tiene una cisteína-proteinasa que degrada las inmunoglobulinas. Puede activar factores citopáticos, para factores. Reducción de la flora vaginal está en relación con la tricomona. La tricomona para desarrollarse necesita un pH alcalino. Puede ser el pH de la mujer, de la vagina. Ácido 4. Pero si ya empieza a aumentar el pH, sea 5, 5.5, 6, eso es lo mejor para que se desarrolle. ¿Y quién? Entonces el aumento de pH vaginal favorece a la tricomona. Pero ¿quién mantiene la acidez de la vagina? Los bacilos de Dover, ¿no es cierto? Entonces, cuando se altera esta microbiota, o sea, la cantidad de bacilos de Dover se disminuye por una infección bacteriana, por lo que sea, entonces la tricomona se desarrolla con más facilidad. Puede haber aumento de bacterias anaeróbicas, claro. Si se altera la microbiota, aumentan bacterias anaeróbicas, el pH va a disminuir. Y hay también evasión inmunitaria por la tricomona. El hierro regula la expresión de cisteína-proteinasas con el complemento. Entonces, este hierro es fundamental. Y entonces, cuando hay, en la menstruación, cuando hay aumento de eritrocitos, favorece también la presencia de tricomona. Pero los estrógenos también están en relación con la tricomoniasis. Cuando disminuye la cantidad de estrógenos, va a aumentar la producción de tricomona. Esta es la secreción genital. Espumosa, abundante, ¿no? Maloliente. Es la típica expresión. Y vean, este es un buen uterino. ¿Te acuerdas que has leído? ¿Qué aspecto tenía? En fresa. Aspecto de fresa. Ahora, algunos dicen picada de pulga, ¿no? Miren, todo esto es el cuello uterino. Entonces, no está bien acá se ve mucho mejor. Entonces, ¿dónde va a estar la tricomona? En el cuello uterino, ¿no es cierto? En esta parte, el fondo del saco, el cuello uterino, es donde mayormente se encuentran las tricomonas, causando mucha molestia. Pero en general está en toda la vagina, incluso parte del aparato urológico. Factores asociados. ¿Qué es esto? Esto es una célula de tricomona, ¿no es cierto? ¿Y esto qué será? Los bacilos de Dover, que son, digamos, que mantienen la acidez de la vagina y protegen. Cuando se altera esto, ya pues la vagina. El pH, igual. El pH cuando aumenta favorece la presencia de tricomona, se reproduce más rápidamente. Y los estrógenos, cuando están deficientes, por eso que los estrógenos en las mujeres menopáusicas se hace más frecuente la tricomoniasis, porque disminuye la cantidad de estrógenos. En la primera mitad del ciclo también. Y el fierro, que necesariamente es útil para la cisteína-proteinasa. La clínica es asintomática, generalmente muy rara vez el hombre tiene una. Generalmente cuando el hombre se infecta, puede haber una uretritis, o sea, hay ardor, uretra, molestia, y puede haber una secreción hilante. Se le dice la gota matinal, porque la persona despierta y hay como una gota mucoide en la uretra. Y a eso se debe a la tricomona. Y nada más.
Después ya eso es en infección aguda, después desaparece. La tricomona muchas veces se va a la próstata y ni se queda localizada. Entonces el hombre se convierte en un portador, asintomático. Ese es un problema serio en esta enfermedad. Mientras que en la mujer hay secreción genital, leucorrea fétida, prurito o ardor vulvar, disuria y poliaquiuria. ¿Qué es disuria? Poliaquiuria, aumento de la frecuencia de infección, ¿no es cierto? Dispareunia, ya saben, y dolor en la zona pélvica baja, ¿no? Todas estas molestias se ven en la mujer. Pero esa es en la fase aguda. ¿Qué pasa cuando esta persona no se da tratamiento? Entonces, poco a poco empiezan a disminuir todos los síntomas. Sigue habiendo leucorrea, ¿sí? Pero hay mujeres que dicen, no, pero ya eso es normal. No puede ser normal que tenga leucorrea. Pero ya se acostumbra porque disminuye notablemente, pero sigue la leucorrea. Y ya todos los demás síntomas empiezan a desaparecer. Pero está infectada, ese es el tema. En el hombre también puede haber, ¿cierto? Hemos visto acá, esto es, miren, hay secreción, en la tricomoniasis puede haber secreción, tanto en el cuero uterino como en el pene, pero esto no es tan frecuente en el hombre, como les he dicho. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por un examen al fresco. Es lo más fácil de hacer. Tomar una muestra del flujo genital, ponerle una lámina por objetos, ponerle una laminilla y se observa dónde están moviéndose. Fácil de ver. Pero a veces no hay la posibilidad de hacer el examen en el momento. Entonces se pone un frasquito con suero fisiológico y se manda a la doctora. También es al fresco. Pero otras veces, digamos, es un consultorio particular en la noche y al día siguiente ya no va a haber nada. Entonces hay que hacer un frotis, y esto hacen los ginecólogos generalmente, hacen un frotis de la secreción genital y le piden Giemsa, Leishman, Papa Nicolau, el gran para ver si son bacterias las que están afectando, y también en el gran también se puede ver los tricomonas. Pero si yo quiero ver solamente tricomonas, pongo Giemsa o Leishman. Esos son colorantes especiales para tricomonas. El examen de orina. ¿Puedo encontrar tricomonas en el orina? Pero en realidad, si yo voy a hacer un diagnóstico de tricomoniasis, puedo pedir el examen de orina porque tiene disuria, pero no es lo más importante. Lo más importante es la secreción genital. Pero en la orina se puede. Yo he podido observar muestras de orina en la tarde que han sido colectadas en la mañana y todavía están las tricomonas moviendo, o sea, los cromosomas. Entonces el examen de orina también ayuda a la tricomonas. También se hace cultivo también, pero más para investigación. Inmunofluorescencia directa también se puede observar con colorantes fluorescentes. En el hombre, ¿cómo se hace el diagnóstico? La gota materna. Entonces, cuando el paciente dice, tengo una secreción en la mañana, esa gota materna se recoge en una vainilla y ya se desarma. Pero también el sedimento urinario, también puede haber tricomonas. O líquido prostático. Entonces, en estos casos hay que hacer un masaje prostático para que salga líquido y ahí se puede ocultar las tricomonas. O lavado uretral. ¿Cómo es este lavado uretral? Se pone un catéter, una sondita muy delgadita y se insufla con una jeringa suero fisiológico. Y eso mismo se recoge. Es como lavado, ¿cierto? Echamos el suero fisiológico, se recoge y ahí podemos indicar tricomonas. No es fácil hacer el diagnóstico en hombres, es más fácil en mujeres. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver pues las típicas tricomonas, núcleos, blefaroplastas, flagelos, membrana ondulante, el exoesqueleto. Se ve típicamente.
También se puede utilizar colorantes vitales, como la tinta china, por ejemplo. Ya no hay casi. Antes se usaba mucho la tinta china. Y entonces la tinta china se pone en el líquido y se colorea muy bonita la chica. Entonces acá también para ver. Pero vamos a ver otra cosa. ¿Qué es esto? Este es un examen de orina, ¿no es cierto? Y acá vemos las células epiteliales, esto es, digamos, normal, los vacilos de Doyle. Entonces, en el examen de orina se puede buscar bacterias. Esto es para hacer el masaje prostático, ¿no? Para obtener secreción prostática, en el estudio. Diagnóstico diferencial. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Rápido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué son estudiantes de medicina? ¿Qué ha pasado? Son leucocitos segmentados, ¿sí o no? ¿Han visto los leucocitos? Sí, ¿por qué no contestan? ¿Y qué es esto? Es un leucocito. ¿Pero qué tiene el interior? ¿Ah? ¿Cómo? Esto permite hacer el diagnóstico de Neisseria gonorrea o gonorrea. Bien. ¿Qué es esto? Una célula epitelial llena de bacterias. ¿Cómo se llama esto? Células guía. Neisseria gonorrea. Estos son otras bacterias, vaginosis por bacterias. Pueden ser hemófilos o otras bacterias. Y esto es cándida. Estos son hongos, ¿cierto? Entonces, a ver, con la vaginosis con tricomoniesis, la tricomonia se ve favorecida por infecciones bacterianas. O sea, hay infección bacteriana y eso que hace disminuir el pH, o sea, aumentar el pH y fácil para que se reproduzca. Pero la cándida, chicas, no se potencia compite. Entonces es difícil encontrar cándida con tricomonia. Una de las dos prevalece, pero no se encuentran generalmente juntas. Pero sirve para hacer diagnóstico diferencial. Bien, epidemiología. Esta es una enfermedad de transmisión sexual. Definitivamente. Miren, por ejemplo, esto es de hace mucho tiempo ya en el hospital Oasis. Con diagnóstico etiológico de personas, mujeres que van por leucorrea. Con diagnóstico etiológico 42, sin diagnóstico 57, hay algunos que no se encuentran. Vaginosis bacteriana 23, candidiasis vaginal 16, tricomonia vaginal 7.8. Entonces, lo interesante de esto es que si se hace exámenes en mujeres, ¿no? sin discriminar, se les hace, que van por consulta, se puede encontrar menos del 5%. En mujeres que no tienen síntomas, van y se hacen su control por cáncer de cuello uterino y se les encuentra. Si ya tienen leucorrea, eso aumenta hasta el 10%. ¿Ya? Si tiene una actividad sexual promiscua con varias parejas, eso aumenta hasta el 15%. Y si son trabajadoras sexuales, sobrepasa el 20%, el 20 o el 25%. Esa es la relación. Entonces hay una relación estrecha con la actividad sexual. Entonces, ¿de quién afecta? ¿A quién les afecta la tricomonia? Mujeres en edad reproductiva.
Sin embargo, mucho cuidado que puede haber niñas con infección por tricomona. Entonces, se han hecho varios estudios y se ha demostrado que se puede encontrar tricomona en los sanitarios. Nadie ha demostrado que sea un mecanismo de transmisión, pero sí se ha encontrado secreción en los genitales, en los sanitarios, secreciones y se ha buscado y hay tricomonas. O sea que pueden estar pilados, pueden estar en todo caso, pero nadie ha podido demostrar que eso ha servido de infección para una razón, ¿no es cierto? Pero es que es necesario tener presente esto, porque puede ser que suceda esta cosa. Entonces, cuidado con los sanitarios, o sea, los asientos de los sanitarios. Por eso en algunos sitios hay una limpieza exhaustiva, incluso hay bolsas que recurren y que se cambian cada que va a usar uno. Pero eso no sucede en el colegio. Otra cosa, se ha encontrado en esponjas, también se ha encontrado tricomonas viales. ¿Qué más? En piscinas, digo piscinas también se ha encontrado tricomonas. O sea, en todo sitio. Bueno, ¿qué importancia tiene esto? Que se encuentren en esponjas o en ropas de baño. Todo se ha encontrado en la tricomonas. Viables, ¿ah? ¿Cuál es la importancia? La primera importancia es que el uso de ciertas cosas son personales, igual que el cepillo de dientes. Uno puede prestarme pues, el cepillo de vinilo para limpiar. Son cosas personales. Ropas de baño. A veces van a la playa y dicen, no he traído mi ropa de baño, ¿me puedes prestar la tuya? No, jamás. Segundo, higiene en relación a sanitarios, tener mucho cuidado en los baños públicos, etcétera, etcétera. Y lo último es las piscinas. Las piscinas deben tener un mantenimiento, control de bacterias, de pH, de cloro, etcétera. Piscinas que no tienen un buen mantenimiento pueden ser peligrosas. ¿Está claro? Pero como les digo, no quiere decir que esto sea cierto. Nadie ha podido demostrar que sea alguien se ha infectado en esto. Pero a nosotros nos sirve, como médicos, ¿no es cierto? Imagínense, viene, hay varias cosas, una monjita, y tiene tricomonas. Y la madre superiora pregunta qué cosa es ese tricomonas, ¿no? ¿Cómo se transmite? Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros para no tener problemas? Que se transmite por relaciones sexuales, pero hay otras posibilidades que son remotas, que no pueden suceder. Ya, nos salvamos. ¿Sí? O lo que es común, esto es común en la consulta. Ahora la consulta viene el esposo y la esposa, ¿no es cierto? Entonces viene y le dice, señora, usted tiene tricomona vaginal. ¿Cómo se adquiere, doctor? Es por transmisión sexual. ¿Qué hace? Inmediatamente, si es santa, la mira mal, ¿no es cierto? Si no, mira suelta. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirles que hay posibilidades de transmisión extrasexual. Porque el médico no puede crear problemas familiares. Ellos que se entiendan, que se descubran, etcétera, etcétera. Pero el médico no le puede decir, no, su marido me está engañando. Eso no puede ser. Por eso es importante la ética profesional. Y entonces siempre hay una posibilidad. En medicina nada es 100%. Y entonces eso tienen que saber ustedes para tener cuidado cuando se da el informe de una tricomonas. ¿Listo? Muy bien. Entonces eso es la tricomonas. Profilaxis y control. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, recomendar lo que se debe recomendar, ¿no es cierto? Con una sola pareja. ¿Sí o no? Ya no está tan convencido. Entonces, si no es
así, si no hay fidelidad, ¿qué tiene que hacer? Protección, ¿cierto? Entonces, para eso hay que protegerse. Y entonces, ¿qué forma de protegerse? Esto, ¿cómo se llama? Preservativo. Preservativo. También se llama condón, ¿sabe? ¿Y dónde viene ese nombre de condón? Del médico que lo inventó. Apellido es un francés que apellidaba condón. Se quedó así. Entonces, es una enfermedad de transmisión sexual como cualquier otra y hay que tener todas las medidas. Hay ahora hasta colores para los que... Tratamiento. El tratamiento es a la pareja. Esto es fundamental hacer el primero. Generalmente el hombre no acepta el tratamiento. ¿Por qué? Porque dice, si yo no tengo nada, que le den el tratamiento a ella, pues, claro, yo no tengo nada. ¿Por qué? Porque generalmente el hombre es así. Entonces hay que convencer que la pareja tiene que tratarse. Porque el hombre es portador asintomático. ¿Y cuáles son las drogas que se pueden utilizar? El metronidazol, su vida media es 8 horas y esto hay que darlo por 7 días. Ya saben utilizar metronidazol. 7-10 días, puede producir gastritis, efecto antagónico, hay que decirle que no tome, etc. Y si no, el 6-nidazol que tiene 24 horas de utilización. Entonces, esta es dosis 1. Incluso viene en las tabletas, en una cajita, las tabletas necesarias para 2 tratamientos. Para el hombre, porque para eso se creó el 6-nidazol, fundamentalmente. Entonces, tienen que tomar, o sea, 2 gramos cada uno y se acaba el problema de la chicosis. Ahora, hay otros detalles del metronidazol. Existe metronidazol en óvulos vaginales. Entonces, nunca se trata la tricomoniasis de forma tópica. No se puede tratar de forma tópica. Que si se le da por vía oral y también por vía vaginal, ayuda. Pero solamente el tratamiento tópico no funciona. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, con los óvulos se siente mejor, pero no se cura. ¿Por qué no se cura? Porque la tricomoniasis es urogenital. Y entonces se queda en la uretra y en otros lugares del aparato genital y urinario. Entonces, siempre el tratamiento sistémico. ¿Y se acabó? ¿Preguntas? ¿Consultas? Bien, aprovecharemos estos minutos que nos quedan para indicar lo siguiente. Ya tienen que ir preparando sus casos clínicos. ¿Ya? Entonces, caso clínico de todo, desde fasciolasis hasta esto, el toxoplasmosis. Vamos a hacer toxo y malaria.